Buen día, el día de hoy vamos a continuar con el proceso de la cartilla que se viene realizando en la materia de legislación laboral en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación vamos a proceder a realizar la actividad número 8 correspondiente a estabilidad laboral. Para iniciar vamos a mostrar dos entrevistas que se le realizaron a las trabajadoras de la empresa Óptima Producción para ver el conocimiento previo a la charla que vamos a tener. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Tobar Maecha. La empresa a la cual elaboro se llama Óptimo Producción Gráfica SAS. El contrato que manejo con ellos es a término indefinido. Si conozco otro tipo de contrato, sé que se maneja el de contrato a término fijo y término indefinido. No, la verdad, no sé cuáles son los elementos esenciales del contrato, no sé. No sé cuáles son las obligaciones del empleado y el empleador. Los derechos del trabajador, pues un salario, lo que sé es que debe tener un salario acorde con el convenio que se haya hecho dentro del contrato, que haya un ambiente laboral sano y seguro, y pues las prestaciones de ley. Realizar los deberes del trabajador, realizar el trabajo de forma diligente. Buenas tardes, mi nombre es Joana Rodríguez y trabajo en Óptimo Producciones Gráficas SAS. ¿Sabe qué es la presentación personal de servicios? Sí, es el servicio personal que debe realizar el trabajador contratado y no se puede delegar a un tercero. ¿Qué es la subordinación laboral? Bueno, para mí la subordinación laboral son las órdenes que brinda un empleador a un trabajador. Le puede exigir el cumplimiento de una actividad laboral dirigida a lograr un objetivo. ¿Sabe cuál es la estabilidad laboral jurídicamente? Bueno, la estabilidad laboral jurídicamente creo que la tenemos todos los trabajadores y es el derecho que nos garantiza una empresa digamos que no nos despidan sin justa causa. Cuando nos despiden sin justa causa, pues tienen que indemnizarnos. ¿Cuáles son los tipos de contrato laboral que conoce? Bueno, yo conozco pues el contrato a término indefinido, que es el contrato que no tiene como una fecha de terminación. Conozco pues el contrato por obra labor, pues que se termina una vez que se haya realizado el trabajo. Conozco el contrato de aprendizaje, que es cuando pues el empleado adquiere formación profesional por un tiempo determinado, digamos que él recibe un salario. Y el contrato civil, que es el contrato que se hace cuando se construye una obra. El contratista construye una obra civil y pues ahí se termina ya el contrato cuando él termina su obra. Muchas gracias. Después de realizar la primera intervención con los empleados de la empresa Óptima Producción, mis compañeras y yo tramitamos un permiso para que la administración nos permitiera dirigirnos a los trabajadores por medio de un video. Nosotros estuvimos encontrando un ABC de los contratos laborales en Colombia, donde se llevó a cabo en un programa de televisión del canal institucional que se da en la ciudad de Bogotá, donde hablan en contexto, se llama el programa, de los temas de contratos laborales. Nosotros nos dieron la oportunidad de compartir ese video con los empleados y también con la administración para dar a conocer el tema laboral. A continuación vamos a mostrar unos pequeños momentos del video que fueron específicos y llamaron la atención de tanto la administración como los empleados
porque no se tenía el conocimiento de muchos de estos conceptos. Contrato de trabajo es aquel en el cual una persona natural o física se obliga a prestar un servicio a otra persona, que también a su vez puede ser natural o jurídica, bajo una subordinación y obviamente con la existencia de una remuneración precisamente por ese tiempo laborado o empleado. Ese tipo de contrato laboral, para su perfeccionamiento, no requiere que siempre tenga que ser por escrito. En los contratos a término fijo deberá ser por escrito, pero también pueden existir contratos laborales que se desarrollen de manera verbal. ¿Qué contratos laborales hay en Colombia? Hay muchos, dependiendo de más que todo la duración del contrato. Todos son igual de prestacionales, todos tienen las mismas características que dijimos anteriormente, que es el horario, el jefe, el salario, pero lo que diferencia es el término de duración. Está término fijo, que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Está término indefinido, que sabemos que hay una fecha de inicio pero no una fecha de fin. O sea, cuando el trabajador cumple las expectativas del periodo de prueba, pues ya es hasta que él renuncie o hasta que lo retiren, pero no tiene una fecha de fin. Está por obra o labor, que es para esos trabajadores como en misión, entre comillas, que tiene una fecha de inicio, de pronto una fecha tentativa de fin, pero esa fecha realmente sería cuando termine esa labor o esa obra que se contrató. Y a término fijo, que se tiene una fecha certera de inicio y una fecha certera de fin. El contrato que con mayor frecuencia se usa en Colombia es el contrato a término indefinido y normalmente se pacta de manera escrita entre el empleador y el empleado. Allí se determinan todas las condiciones en las cuales se prestará el servicio a favor de la compañía. Que si en un caso en particular dos partes se ponen de acuerdo en cuanto a una remuneración y la prestación de un servicio, existe un verdadero contrato laboral, existiendo en ese caso subordinación. Así que el hecho de que el contrato sea verbal, es decir, que no esté por escrito, no significa que no tenga una protección, no significa que los entes, tales como en este caso el Ministerio de Trabajo, no pueda entrar directamente a hacer valer los derechos e intereses de ese trabajador. Las normas que principalmente rigen las relaciones laborales en Colombia son el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Sin embargo, estas dos regulaciones o estas dos normativas han tenido diferentes modificaciones, reglamentaciones y adiciones mediante decretos o leyes reglamentarias posteriores. ¿Qué tipo de sanciones tienen o empleadores o empleados cuando se incumplen los acuerdos o los contratos de trabajo? Bueno, hay muchísimos tipos de sanciones, empezando, por ejemplo, si un empleador despide sin justa causa al trabajador, pues ahí tiene que haber una sanción, porque el trabajador aparentemente pues no hizo méritos para que lo despidieran, entonces ahí tiene que indemnizarlo. Entonces también están las indemnizaciones, por ejemplo, por no pago o demora en el pago de la liquidación. Ese es un tema bastante mencionado acá en Colombia, porque a muchos trabajadores, y pasa muy seguido desafortunadamente, tienden a terminar su contrato de trabajo y es una lucha para que les paguen su liquidación. Entonces hay una sanción, es la sanción moratoria, por no pago de la liquidación, la indemnización moratoria. A los trabajadores, bueno, un despido con justa causa, memorandos, llamados de atención, descuentos salariales, por abandonos de cargo, por ausentarse del trabajo. Es por parte y parte. Lo importante es que todo esté cargado debidamente con pruebas. Dame la prueba y te daré el derecho. 12 minutos, avanzamos en directo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado. Hoy jueves hablando sobre contratos laborales. Precisamente estos contratos laborales sin duda son la herramienta fundamental que brinda seguridad y bienestar a los trabajadores, generando una relación de confianza y sobre todo una relación eficaz con los empleadores. Mire que el DANE contabilizó para el tercer semestre del 2021 9,31 millones de relaciones laborales dependientes, es decir, personas vinculadas mediante un contrato de trabajo.
8,6 más comparadas con las registradas en 2020. Pues hoy, hablando de contratos laborales en Bien Dateado, hemos invitado a Isis Andrea Muñoz. Ella es la viceministra de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y está ya con nosotros en directo precisamente para darnos a entender un poco más sobre este contexto. Viceministra, para mí es un gusto poderla saludar a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional. Muy buenas tardes para todos los televidentes y todo el equipo de trabajo de Canal Institucional. Viceministra, iniciamos con la primera pregunta y es saber si todos los contratos laborales en Colombia incluyen el pago de seguridad social y demás prestaciones sociales de parte del empleador. Sí, todos los contratos laborales en Colombia gozan de protección y mínimos conforme a la ley laboral y los acuerdos internacionales, por lo cual, con independencia de cuál sea su modalidad, es decir, a término indefinido, a término fijo, obra o labor determinada, incluye el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral, además de todas las prestaciones sociales, tales como la prima de servicios, las cesantías, los intereses de las cesantías y las vacaciones. Viceministra, ¿el tipo de contrato laboral afecta o impacta el salario de los trabajadores al momento de contratar sus servicios? No, el tipo de contrato no debe influir en el salario del trabajador, pues el contrato utilizado siempre dependerá de las necesidades que el empleador requiera conforme a su giro de negocio, más no al salario convenido con el trabajador. Aquí es bien importante precisar y aclarar que los anuncios que me dicen y más las prestaciones de ley, eso no es sumatoria, porque las prestaciones sociales y la afiliación a la seguridad social son requisitos mínimos del contrato laboral, más no algo adicional. Doctora Isis, ¿un contrato verbal tiene las mismas obligaciones, derechos y deberes para las partes que los demás tipos de contratos laborales? Sí, señor. La ley laboral consagra una presunción que indica que cuando las partes, el trabajador y el empleador, acuerdan de manera verbal un contrato que trae inmersos los tres elementos constitutivos de la relación laboral, esto quiere decir la subordinación, la prestación personal del servicio y el salario, este se regirá por las mismas reglas del contrato a término indefinido. Doctora Isis, ¿qué beneficios traen los contratos de aprendizaje? ¿Y estos tienen las mismas características que los demás contratos, podemos decirlo así? Bueno, pues el beneficio principal que contienen estos contratos de aprendizaje es que los estudiantes vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA, para seguir adelante con la etapa lectiva y productiva con un financiamiento de las empresas. Ahora, hay diferencia entre este contrato y los contratos laborales habituales o establecido como de aprendizaje, ya que estas garantías y derechos son diferentes. Pues las de los contratos laborales son completas. El de aprendizaje solo configura un porcentaje del salario mínimo, que es el 75%, y la afiliación a salud y ARL única y exclusivamente en la etapa productiva. Viceministra, desde el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el mensaje que se le entrega a todos los colombianos que deseen gestar un contrato para que de aquí a mañana los derechos y los deberes se hagan cumplir tanto por parte del empleador como del empleado? Que seamos muy juiciosos en el establecimiento de la relación laboral. Miremos muy bien las formalidades. También los trabajadores deben verificar que sí se estén cumpliendo sus derechos, que los trabajadores o que los empleadores también les están brindando todos sus derechos. Yo creo que el mensaje es cumplir a cabalidad con la norma, con la ley, y esto no es solamente una obligación para el empleador, porque todos los trabajadores también debemos tener conocimiento de nuestros derechos y nuestros deberes. Partiendo de que todos somos conocedores del derecho y la ley en Colombia, tener mucho cuidado cuando suscribamos un contrato laboral en cualquiera de sus modalidades. Pues es la doctora Isis Andrea Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, acompañándonos a esta hora en este Bien Dateado, dándonos el contexto. Viceministra, de verdad, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias y feliz tarde. En minutos
En el bloque de preguntas y respuestas nos estará acompañando el doctor Iván Jaramillo, abogado experto en estos temas de derechos laborales de la Universidad del Rosario, del Observatorio de Derecho de la Universidad del Rosario, acompañándonos para resolver los interrogantes de ustedes, nuestros televidentes que tengan preguntas frente a nuestro tema del día, los contratos laborales. Ayudaremos a resolver cada uno de sus casos. Y es que los contratos laborales otorgan a los trabajadores una serie de derechos y garantías de mutuo cumplimiento para una sana relación laboral. Este tipo de documentos dan la posibilidad de defender acciones como el trato digno, derecho salarial, cumplimiento con las instalaciones, actas para la realización de sus labores, entre otras. Asimismo, el empleador tiene derecho a que los empleados cumplan con aquellas obligaciones consignadas en él. Esos son algunos beneficios pactados en los contratos. Todo trabajador que suscriba o celebre un contrato laboral tiene de por sí unos derechos que se encuentran consagrados y legitimados en el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Adicionalmente, todo trabajador goza de unas prerrogativas que se han desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En este orden de ideas, todo trabajador que celebre un contrato de carácter laboral tiene unos derechos que nacen desde el mismo momento en que inicia su trabajo. El trabajador goza de que se le garanticen y se le protejan sus derechos primordiales en esa relación laboral, que cuál es su principal derecho, y es que se le realice el pago oportuno en las fechas y tiempos estipulados de su salario acordado. Si bien se está obligando a cumplir unas funciones y unas actividades, también tiene unos derechos, y es a recibir una remuneración que está pactada dentro del contrato laboral, a recibir sus vacaciones, cesantías, primas, seguridad social según corresponda. Si hay trabajo y se cumple con todas las actividades relativas a horas extras, esas deben ser remuneradas, lo mismo en trabajo dominical o en días festivos. El empleador, por su parte, cuando suscribe un contrato de trabajo, también tiene unos derechos y unas obligaciones. Entre ellos está que realmente esos trabajadores cumplen efectivamente de manera responsable y respetuosa cada una de las actividades encomendadas. Asimismo, como se les está pagando una remuneración, este trabajador debe cumplir con cada una de las actividades en el marco de un reglamento interno de trabajo que ha sido elaborado y proyectado para que pueda haber una sana convivencia, para que podamos establecer que realmente hay unas reglas claras para cada uno de los trabajadores, que conozcan y puedan efectivamente cumplirlas, y que a la hora de firmar su contrato laboral puedan saber dónde pueden acceder y dónde pueden conocer y encontrar cada una de estas reglas a las que deben someterse en el momento de entrar a laborar para una persona jurídica o una persona natural. Las garantías mínimas que deben cumplir cada una de las partes en el marco de una relación laboral se encuentran estipuladas en el artículo 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Por una parte, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de las obligaciones mínimas que debe tener o que deben cumplir todos los empleadores. Entre ellas se encuentra, debe garantizar a su trabajador el pago oportuno y en los términos acordados o estipulados en el contrato de trabajo del salario convenido por el trabajador. Asimismo, el empleador debe garantizar a todos sus colaboradores o trabajadores unas instalaciones o los medios y herramientas necesarias para que pueda ejecutar su labor. El empleador también debe garantizar el respeto y garantía y protección de los derechos fundamentales de sus trabajadores y de su dignidad humana. Para todas las personas que en este momento consideren que hay una vulneración a sus derechos como trabajadores,
Obviamente pueden acudir a las oficinas que han dispuesto el Ministerio de Trabajo, en las cuales podrán llevar los documentos idóneos y necesarios para poder demostrar que realmente hay una relación. Y ya para finalizar, nosotros hicimos una entrevista a un empleado donde nos cuenta su experiencia después de la actividad realizada por las estudiantes de la Uniminuto. Vamos a escuchar a continuación. Bueno, señor David, por favor, ¿nos quiere contar sus experiencias después de haber tenido esta actividad mediante las estudiantes de la Universidad Minuto de Dios? Bueno, ¿cómo están? Yo soy de las personas que normalmente no presto mucha atención en ese tipo de cosas, de pronto por mi campo profesional, sin querer ofender ni nada por el estilo, pero pues uno no se le pasan ese tipo de detalles. Entonces pues digamos que lo que aprendí fue que hay diferentes tipos de contratos. Unos son los contratos a término fijo, otros son a término indefinido. Están los contratos de la parte de cuando uno es practicante, que también me acordé de eso cuando estuve en mi época de estudiante. Hay otros que son de obra o labor y de servicio. Entonces pues uno va como conociendo diferentes campos que eso tiene en su momento de su función o para lo que uno vaya a desarrollar ciertas labores y demás. Entonces es bastante interesante. Lo mismo que se aprendió la parte de los derechos y los deberes que tiene tanto el empleador como el empleado, en el que, por ejemplo, unos tienen el derecho al trato justo, a lo mismo que el pago y lo mismo en sus tiempos para que asimismo sea retribuido en la parte económica, ¿sí? Que todo tiene que estar dentro del marco en que si se va a hacer dentro del pago entre los ciertos días, que así sea, y asimismo uno como empleado está pues en la obligación, digámoslo así, de si a uno le están pagando por un servicio, asimismo uno tiene que retribuirle a la empresa ese tipo de cosas. Entonces pues es bastante interesante y pues también uno se entera de que ese tipo de contratos o ese tipo de deberes y bueno, todo lo que atacha a esa parte de la parte laboral constantemente va cambiando, no solamente para mejorar el tema del empleador, sino también del empleado. Entonces pues es bastante interesante. Muchas gracias. A usted. Queremos agradecer a la empresa y a sus colaboradores por darnos la oportunidad de poder aplicar nuestros conocimientos en la empresa. Muchas gracias.